Muy buen día con todas las personas que están revisando esta grabación. El día de hoy nos encontramos en una entrevista con respecto al proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo titulada El arte como configurador formal de la ciudad de Riobamba. El día de hoy nos encontramos con el artista Emilio Silva, quien nos ha cedido muy comedidamente esta entrevista. Y bueno, de primera mano, permítame, Emilio, extenderle mis mayores agradecimientos por su tiempo y por sí, por compartir con nosotros el día de hoy. Bueno, la Muy primera parte amable. de esta entrevista nos vamos a enfocar dentro de su formación como artista. La primera interrogante que me gustaría plantearle es, ¿podría contarnos un poco sobre sus inicios en el mundo de arte? ¿Cómo descubrió su pasión por la pintura? En Riobamba soy más conocido como instructor de dibujo y pintura para niños, jóvenes y adultos. Contestando a su pregunta, yo a la edad de 8 años participé en un concurso de dibujo y pintura. Yo soy de la parroquia de San Isidro, perteneciente al Cantón Guano. Entonces, yo actualmente ya tengo 52 años. En esa época, participar en un concurso de pintura, obtener el primer puesto y que me regalen una caja de marcadores y también conjuntamente como un juego geométrico, que era el premio al primer puesto. Entonces, para mí era algo nuevo a mi edad de 8 o 9 años de edad. Nunca había visto los marcadores. Eso fue quizás la pauta o la puerta para que a futuro yo me dedique a las bellas artes. Luego de eso, de que ellas me premiaron en mi pueblo, fui a participar en Guano. En Guano también gané el segundo puesto y los tres primeros en cada categoría fuimos a participar en la ciudad de Riobamba. En Riobamba volví a tener el primer puesto, pero y ahí ya me dieron más premios. En este caso eran libros, folletos, catálogos y sobre todo me invitaron a un almuerzo los organizadores era el registro civil que organizaba en esa época el concurso de dibujo y pintura. Estamos hablando más o menos de unos 44 años atrás. A Mm. raíz de eso, mi familia me apoyó para que luego de que salí del colegio, estudié en el colegio de San Andrés, me fui a estudiar en Riobamba también, en el colegio Fernando Daquilema. Luego de eso, me gustó mucho el dibujo, la pintura, y ya poco a poco fui incursionando en este mundo maravilloso de los colores, así es que decidí viajar a la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito, de igual forma, había fundaciones e instituciones que daban cursos de arte. En Riobamba era débil en esa época los talleres, los cursos como hoy en día ya se manejan no solamente en instituciones que conforman en este caso la cultura, sino también escuelas, maestros de arte que ya tienen sus academias y así dictan los talleres actualmente. Pero en esa época, hace muchos años atrás, era difícil. Solamente Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Barra era las puertas para uno obtener espacios y así poder seguir no solamente pintura, sino las diferentes academias que uno podía o opciones escoger. Así es que pasé estudiando en el FEF, una fundación que es allá en Quito, un año de dibujo, pero igual no me ofrecían ningún título, así es que por ahí con un amigo decidimos incursionar en una academia de artes más formal, como es la de Grace Polly. Es una francesa que tenía una escuela de bellas artes allá en Quito. Ahí prácticamente estudié 4 años de lo que es dibujo, diseño, muralismo, en este caso escultura, porque era una academia totalmente completa. Y yo fui el último de la promoción de esa academia porque la edad ya le golpeó los años a la compañera, a la directora Grace Polly. Es una francesa que lastimosamente ya no está con nosotros, entonces ella prácticamente con nuestra culminación de los talleres retiró la academia, entonces yo fui el último ventajosamente de la promoción de esa época. Eso no sé si hasta ahí continuamos o Sí, no, de alguna otra hecho, pregunta. permítame comentarle que me parece bastante interesante la forma de su trayectoria en general.
Partimos de un área local en donde si bien no había, pues como usted mismo menciona, no habían diferentes instructores que quizás permitan pulir o afinar un poco ya su destreza, porque es una gran destreza con la que usted cuenta. Pero me parece interesante que haya tenido la oportunidad de ir a Quito para poder estudiar exactamente, ¿no? Más que quizás una práctica, ¿no? Ya un estudio. Eh, Lógico, claro. y me parece muy interesante, la verdad, porque la escuela quiteña en general se caracteriza por influenciar mucho a los grandes artistas del Ecuador y, bueno, en general eso me parece interesante. Ahora bien, dentro de este contexto, nos acaba de mostrar diferentes lugares donde usted pues ha tenido la oportunidad de, pues, de poder formarse y desarrollarse a lo largo de su vida. Pero ¿cuáles considera usted que fueron sus principales fuentes de inspiración a lo largo de su carrera? Bueno, yo en ese aspecto, antes de contestar su pregunta, creo que he tenido suerte porque vivir aquí en nuestro país y sobre todo en Riobamba del arte, la cultura, siempre ha sido muy fuerte. Pues uno hay que ser un luchador, hay que seguir una batalla diaria para que le valoren primero a los artistas, nos valoren, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte de la pintura, uno ha realizado exposiciones, ha realizado actividades culturales y la ciudadanía casi poco nada, aparte de que los eventos son totalmente gratis, ha asistido a estas actividades culturales que nosotros hemos realizado. Entonces, yo tuve la suerte como grado exponer en la Casa de la Cultura de Quito. En la exposición, en la sala donde nosotros realizamos la muestra, había una artista mexicana que estaba visitando la exposición, la muestra, y le gustó mi obra. Entonces ella también me había comentado de que tiene una escuela de bellas artes allá en México, en Monterrey, y si le Mm. gustaría yo ir a estudiar allá muralismo, me invitaba con todos los gastos pagados. Entonces yo, la edad de unos 20, 23 años, emocionado, entonces le dije que claro, con mucho gusto, que tenía que hacer. Y me dijo simplemente la visa. Y la visa es muy difícil gestionar para México o Estados Unidos. Yo al menos en esa época que era estudiante, que no tenía la parte económica para poder solventar los gastos. Mm. Entonces, ella lo realizó todo y me llevó a México. Yo en México viví un año estudiando muralismo. Entonces, esa es una pequeña pauta a lo que me había comentado usted. No sé si le molesto o nuevamente con la pregunta, la última que usted me Claro. hizo. Sí, por supuesto, considerando de hecho que nos acaba de puntualizar incluso que ha tenido la oportunidad de estar en México, entonces más que local, también es internacional su formación. Me Así es. gustaría saber cuáles fueron sus principales fuentes de inspiración a lo largo de su carrera. Ya, primero uno siempre se va a inspirar en nuestra casa principal, que es la tierra, nuestra madre tierra, la Pachamama, la mujer, la delicadeza de la belleza de la mujer, ¿no? La naturaleza, vuelvo y repito otra vez, es lo principal, más que nada la esencia básica para uno poder inspirarse, pero también uno como artista, como pintor, como creador, como dador de vida, uno puede hablar de lo bueno y lo malo, lo bueno, nuestro planeta, la mujer, la delicadeza, la humanidad, ¿no? Todo lo que nos rodea a nosotros, esa riqueza espiritual que nosotros tenemos, pero también la parte negativa, que a veces como artista, por más cruel y difícil que sea, hay que nosotros contar y nosotros contamos plasmando en base al dibujo, en base a los colores. Entonces nosotros vivimos en un país donde lastimosamente la corrupción ha ocupado un espacio negativo en nuestra nación. La quema de árboles, la tala de árboles, eh, lastimosamente no cuidamos nuestra casa. El petróleo a veces se ha regado en los mares, hemos contaminado los ríos, nosotros somos sobrevivientes de una pandemia que nos lastimó muchísimo a la humanidad, pero los resultados del cuidado principal era utilizar una mascarilla, pero luego las mascarillas fueron a parar en donde, en los ríos, en los mares, y eso ocasionó mucho daño. Entonces también nosotros, aparte de que, como vuelvo y repito, hemos hablado de lo bueno, de lo maravilloso que es vivir en nuestro lindo planeta, también como
artista, también tenemos que hablar sobre la realidad que nos rodea y en eso es la parte negativa, como le comento. Claro, y me parece interesante porque la visión de artista no es quizás solo retratar lo bueno, ni tampoco lo malo, sino la realidad. Si la Lógico. realidad se encapsula dentro de estos dos términos o incluso dentro de la media de estos, pues al final es lo más fructífero en la producción artística. Estuve revisando tu currículum, la verdad, antes de hacer esta entrevista y, bueno, independientemente de su rol de pintor, me pareció también interesante el hecho de que usted se dedique a ser un instructor de arte. A mí me parece muy interesante que las personas, luego de su instrucción profesional en cualquiera de las ramas, como en este caso la pintura, tengan también la capacidad de compartir el conocimiento, que de hecho eso me parece muy fructífero porque compartir hace que la sociedad en conjunto pueda progresar de una forma satisfactoria. Entonces, bueno, enmarcándonos en la situación de su rol de instructor de arte, ¿qué le motivó a dedicarse exactamente a la enseñanza, además de su práctica profesional como pintor? Sí, primero la parte económica, porque uno necesita mantenerse y luego cuando tiene uno familia, la parte esencial es la parte económica. Yo pertenezco al gremio de pintores de la ciudad de Quito hace unos 23 años. Entonces pintaba mis obras, mis cuadros, y uno tiene que mantenerse en ese auge de la corriente moderna, pictórica. Entonces uno hay que realizar cosas nuevas que impacte más que nada a los críticos de arte para que nuestra obra comience a ser valorada. Entonces yo viajaba a Quito, pero lastimosamente mi obra no se vendía, no vendía mis cuadros, entonces era la preocupación porque uno ama el dibujo, la pintura, pero usted comienza a crear obra y a invertir. Y en el momento en que ya usted tiene muy buena obra, con la ilusión de ser un pintor, en este caso novato, porque uno no vive de las felicitaciones, del diploma, de los eh, agradecimientos que la gente que nos visita y nos rodea nos brinda, ¿no? Que también es algo básico para nutrirnos, seguir adelante. Entonces, mi preocupación venía que ya no tenía la parte económica para poder seguir pintando, creando obras. Y en mi casa, mi familia ya se molestaban porque invertía, viajaba a Quito, hotel, comida, los transportes, los viáticos, todo eso incluye y demanda de mucho gasto. Así es que, como yo le comento, soy del campo, comencé a vender quizás papas, animales, hierba, alfalfa, todo eso, e ir solventando los gastos para viajar a la ciudad de Quito, pero no se vendía mi obra. Entonces, primero, la obra es bonita, pero usted sabe que se necesita la firma, el reconocimiento para que hoy, por ejemplo, hoy en día usted pongo mi obra, unas dos líneas, ya se vende, ¿no? Pero en esa época era muy difícil, así es que fui a conversar con mi maestro, que es riobambeño, era riobambeño porque lastimosamente ya falleció, Luis Morales, que él era el profesor de la técnica del espatulado, que es una de las técnicas que Mm. lastimosamente ya se está perdiendo porque ya las nuevas generaciones manejan otro tipo de arte moderno y contemporáneo. Entonces, él me dijo, te voy a enviar a Tambillo, que me reemplaces, estoy enfermo, pero vas a venir nuevamente a mi taller y te voy a dar otras indicaciones. Así es que en Tambillo fui la primera vez que yo di clases por medio de la curia de la iglesia y perdiendo el miedo, todo eso en base a mi maestro. Entonces, mi maestro me indicaba lo que iba yo a enseñar y me gustó. Entonces, cuando uno, me di cuenta, cuando uno enseña, también aprende. ¿Por qué? Porque los alumnos comienzan a solicitar ayuda y consultas que uno se esfuerza por aprender. Entonces, esa fue la pauta para que yo prácticamente hoy en día sea conocido como acá, inclusive en el país y en otras partes, porque yo he dado clases en México, he estado trabajando también en talleres de fundaciones, de instituciones en Estados Unidos. Entonces, yo, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta la vez nunca he realizado una exposición de pintura, solamente he realizado talleres, seminarios y en base a eso me han cancelado. Entonces, ha sido algo importante porque también estoy dentro de la
parte básica que es mi vivir diario de la pintura, ¿no? Entonces va de la mano enseñar, transmitir, porque nosotros somos pasajeros en la vida y cuando uno se esfuerza por aprender, esos conocimientos también deben ser impartidos. Entonces, luego de eso, yo regresé acá a Riobamba, al pensionado americano, que es de mi tía Angelita Silva. Ella me dio el espacio para poder yo trabajar en la institución y con los alumnos ganamos concursos de pintura o eventos que realizaba el municipio, la prefectura, la cooperativa Riobamba y comenzamos a ganar concursos con los alumnos. Ventajosamente hicimos una exposición en la Casa de la Cultura de acá de Riobamba y en esa época estaba el ingeniero Guillermo Montoya como presidente de la Casa de la Cultura y él me invitó a que yo dé clases. Eso estoy hablando hace 23 años atrás. Y ventajosamente, vea, me he mantenido, me Ujú. conocen muchas personas como el profesor, como el amigo, como el compañero, y hasta ahora yo me sigo preparando. Voy a la ciudad de Quito, a Guayaquil. Usted sabe que la pintura es como el mundo moderno de la parte cibernética que vamos evolucionando. Entonces tenemos que también nosotros seguir avanzando en la evolución. Y aparte de eso, también he seguido cursos, talleres de escultura, de la técnica de la acuarela, de pasteles, todo eso. Entonces, con la finalidad de nutrirnos y esa parte esencial que es el enseñar, el transmitir, porque uno puede ser un buen pintor, un buen músico, pero la idea es ser o tratar de ser es un buen instructor. Y creo que en ese aspecto yo he tenido mi propia formación pedagógica para ser el profesor que todos necesitan a tal punto que acá en Riobamba creo que hemos ganado con niños, jóvenes y adultos muchos premios. En el mes de mayo, el premio más importante que se logró ganar fue con Oliver Gusky. Él ganó a nivel nacional el primer puesto de dibujo y él tiene recién 18 años, compitiendo con artistas de gran renombre de toda la nación. Entonces, así, él también nos ha venido brindando inclusive muchos premios, alrededor de 8 a 10 premios en sus participaciones, porque participaba también en la parte infantil, no en concursos acá en Riobamba, sino ya en concursos grandes, salones de pintura para niños. De igual forma, hay muchos alumnos que nos han regalado esos premios, pero gracias a ustedes, gracias a los medios de comunicación, que nos permite difundir el trabajo que nosotros hemos realizado. Se ha realizado mucho, pero faltaría bastante para que un espacio del periodismo nos den a la música, al teatro, a la poesía y ver el trabajo que se viene realizando. Yo ya vuelvo y repito, tengo alrededor de unos 25 alumnos que nos han regalado esos dones, esos galardones, pero casi poco, nada la ciudadanía sabe lo que se ha logrado. Entonces, con Oliver creo que es el triunfo más importante que nosotros hemos tenido. Yo casi muy poco he participado en salones, en concursos de pintura, porque mi meta ha sido otra, mi mentalidad ha sido el enseñar, el pintar obra y el trabajar con los municipios. ¿No? Yo presento mis propuestas a los municipios para presentar murales, esculturas, y eso es la parte básica dentro de mi trabajo personal. Claro, y me parece hasta cierto punto también contradictorio lo que usted nos menciona. Estamos en un mundo globalizado, en una era digital donde la información, de hecho, trasciende fronteras de una forma muy rápida, muy automatizada. Pero a pesar de eso, la ciudadanía local no logramos primero reconocer y luego valorar lo que se produce aquí, sino a veces como que vemos a otros lugares que me parece bien porque hay que ver de todo un poco, pero siempre valorar un poco más lo que es propio y es interesante. Pero también hay un contexto mundial que me parece bastante interesante y que de hecho tuve la oportunidad de revisar en un artículo que se publicó sobre su persona. Se habla sobre la época de la pandemia y como en todas las profesiones y en todas las áreas que existen a nivel mundial, cambiaron radicalmente porque la pandemia trajo, independientemente de la situación, pues de una enfermedad a nivel mundial, también trajo cambios. Y con la transición a lo que viene a ser la enseñanza digital, debido a esta situación de la pandemia, ¿qué desafíos y oportunidades usted ha encontrado en esta situación? Ya. Bueno, en la parte
en la época de la pandemia prácticamente nosotros trabajamos bastante. Fue una experiencia maravillosa porque no es lo mismo. Yo en mi época aprendí a escribir en una máquina de escribir y hoy ya hemos pasado al computador. Y aparte de eso, otras tecnologías que han venido, ¿no? Entonces decidimos trabajar virtualmente con alumnos no solamente de acá de Riobamba, sino trabajamos nosotros con alumnos prácticamente de todo el país y unos tres alumnos e inclusive de Estados Unidos, que con esa ventanita mágica que hoy en día justo estamos, en este momento tenemos la posibilidad de conversar a la larga distancia que nos separa, no a lo largo, pero igual por esa ventanita mágica se pudo trabajar. Y para mí experimentar esa forma de trabajo fue algo maravilloso que hasta inclusive me acostumbré, porque la tecnología nos permite grabar la clase, repetir, copiar, agrandar la pantalla, acercar los movimientos, en este caso, los efectos que nos permite la tecnología. Y todo eso fue gracias a los mismos alumnos, alumnos de 8 9 10 años que teníamos. Ellos nos asesoraban, sabe que me alimentaban, me ayudaban y ellos fueron mis alumnos. Entonces, como vuelvo y repito, cuando uno enseña, también aprende. Entonces, nosotros realizamos unos trabajos con una técnica que se le conoce pintura ciega. Nosotros les dábamos indicaciones, los tips, los trucos, la luz, la sombra, el movimiento y todo eso, y ellos tenían que escuchar y luego tenían que realizar el trabajo. Al final nosotros realizamos una exposición virtual en la que nos sorprendimos con el trabajo que habían realizado en sus diferentes casas. También muchos padres de familia ingresaron como terapia, porque algunos padres de familia no sabían cómo compartir con sus hijos. Me decían, profesor o Emilio, ¿qué ¿cómo rompo el hielo con mi hijo? Estoy aquí sentado en el sillón, él está en el celular, yo estoy en la televisión y no sé qué realizar con él, qué juego. Por eso es que nuestra casa en la pandemia se transformó en nuestro taller, en nuestra oficina, en nuestro espacio para realizar ejercicios, ¿no? Y en este caso, inclusive en nuestro laboratorio. Entonces conversábamos con los padres de familia de que cómo deben romper el hielo y así conversar con cada uno de sus hijos, porque ellos tenían una vida mecánica. Salían de mañana, les dejaban en la escuela y luego a veces regresaban en la noche y ni siquiera les veían porque ya dormían, o el trabajo de estar cada uno de la familia con los celulares. Entonces ellos decían que hoy prácticamente están conociéndoles a sus hijos. Entonces también, aparte de que aprendieron, conocieron técnicas y sobre todo crearon obras de arte, también se unió más a la familia. Se complementó la parte esencial que es el compartir los padres con los niños, porque a veces simplemente las personas que están al cuidado de los niños, como son las empleadas, conocen más prácticamente a los hijos de las personas que les cuidan, porque ellos saben a qué horas tiene que estar en clase, si se enferma, las medicinas, a qué hora hay que darle el alimento, eso, los padres prácticamente, claro, es algo importante, el trabajo es vida, ¿no? Y sobre todo, aparte de que es vida, es la parte fundamental para uno poder recibir la parte económica, pero siempre a veces damos como preferencia la parte, el trabajo, la parte económica y nos olvidamos de nuestros hijos. Por eso es que a veces nosotros confundimos el juego con el deporte y el trabajo. Entonces, a veces todo eso creo que es la parte fundamental, más que nada, de los talleres. Hoy en día estamos nosotros Ujú. trabajando en los talleres y dicen, no, yo le dejo en el curso para que ellos sean los profesores, las niñeras, pero hay partes, algunos padres, pero en cambio otros dicen, no, mi hijo tiene la habilidad, tiene el don, tiene esa habilidad y el profesor le va a ayudar a desarrollar esa habilidad innata. Entonces son las dos opciones que nosotros manejamos. Los niños que vienen prácticamente por ese amor, por ese gusto, por ese deseo de pintar una obra, ¿no? Y los otros alumnos que también a veces dicen, no, mi papá me puso aquí, a mí me gusta el fútbol, pero mi papá me dejó acá. Entonces son dos cosas que también nosotros manejamos en los talleres.
Claro, y me parece interesante más que todo el hecho de no solo verlo al arte como esta situación de una exposición, un trabajo didáctico o la técnica prácticamente, sino también verlo como un espacio en el cual nosotros nos podemos despejar de esta realidad mecánica y bastante globalizada en la que actualmente vivimos y manejar nuestra psiquis de mejor forma, más aún cuando a veces hemos tenido situaciones como la pandemia en donde pues, a nivel de nuestra psiquis, pues sí nos ha afectado, la verdad. Bueno, quizás me ha parecido muy interesante todo lo que hemos hablado hasta el momento y también me gustaría ya enfocarnos dentro de las preguntas más específicas dentro de esta entrevista. Bueno, como había mencionado, el tema de nuestra investigación es el arte como configurador formal de la ciudad de Luanda. Dentro de este contexto me gustaría hacerle varias preguntas. La primera es, ¿cómo considera que el arte, en sus diversas manifestaciones, no solo la pintura, ha influido en la configuración formal de la ciudad de Riobamba? Bueno, acá en Riobamba prácticamente yo le diría un poco débil, ¿no? Porque nosotros esperamos que las autoridades, que las diferentes instituciones nos apoyen más, porque en este caso tengo alumnos que tienen esa habilidad, ese don, pero no tienen la parte económica para solventar quizás un taller, los materiales. Entonces nosotros hemos recurrido a hablar con esas autoridades y nos han cerrado las puertas, ¿no? En la que nos den una beca para un alumno que realmente necesita descubrir ese don innato de aquí, ¿por qué no uno de esos alumnos, por ejemplo, puede tener ese gran talento y de Riobamba puede nacer o ser el inicio de formarle a un Kingman, a un Gonzalo Endaracao, a un Guayasamín? Porque antes los alumnos venían a la Casa de la Cultura o a las diferentes instituciones. Hoy en día los instructores o los maestros vamos a buscar no solamente en la ciudad, sino en los lugares más lejanos, con las caravanas culturales, a esos grandes talentos. Entonces, acá en Riobamba todavía hay debilidad en la parte económica y sobre todo de las autoridades, ¿no? Si hablamos de fútbol, necesito auspiciar a un jugador de fútbol, algo sí, hay muchísimo dinero, ¿no? Pero si yo necesito unos $50 para darle materiales a un alumno, ¿no? Nos han cerrado las puertas. Mm, Entonces, en ese aspecto sí hay bastante debilidad acá en Riobamba. Gracias a los instructores que nosotros de una u otra manera vemos o realizamos nos auto inclusive financiamos para tenerles a esos alumnos. Así es que sí, hay un poco de debilidad todavía aquí en Riobamba en esto de las artes. claro, y me parece bastante conflictivo porque al final no se aprovecha el potencial de las generaciones, ¿no? Porque pues, por cada Claro, generación también se pueden observar diferentes talentos que son desaprovechados. Ahora bien, si bien se ha mencionado esta situación que quizás no existe un apoyo como tal, pero por otro lado también sí existen organizaciones como la misma Casa de la Cultura que, por ejemplo, en este caso ha promovido los cursos y demás. No sé si quizás podría mencionar, independientemente de una institución, quizás un evento en donde se pueda tener esta posibilidad de poder, un evento público, por supuesto, en donde se haya tenido la oportunidad de compartir lo que es el arte y de esa forma, por lo menos, tener un impacto significativo, si es el caso en el que haya existido, ¿no? Pues, o también podría ser que tampoco existe ningún tipo de evento. bueno, nosotros realizamos siempre, la Casa de la Cultura realiza muchos eventos, ¿no? Y casi el 100% de los eventos son gratis. ¿Y cuál es la idea de nosotros como talleristas también? Hemos visitado nosotros instituciones, escuelas, dejándoles las invitaciones. Hoy en día nosotros manejamos, por ejemplo, las redes. Por medio de las redes les indicamos que hay los martes de buen cine, exposiciones, danza, ballet, todo eso, pero muy poco o nada la ciudadanía asiste a estos eventos. Entonces, la Casa de la Cultura sí realiza eventos públicos grandes. Hemos realizado inclusive en la calle la 10 de agosto, la primera constituyente, la Rocafuerte, eventos, hemos puesto tarimas para que se presenten no solamente los talleristas, sino también los artistas de Riobamba. Y como le mencionaba,
las instituciones, la prefectura, el municipio gastan miles y miles de dólares en traer artistas de otras ciudades o de otros países y no hay esos $100 para auspiciar quizás a un futuro violinista de acá de Riobamba o a un futuro pintor, a un futuro pianista. Entonces, nosotros sí hemos realizado eventos grandes, también la prefectura, también el municipio, pero los eventos que realizan son con artistas que vienen de otras ciudades. Entonces, ni siquiera a los artistas de acá de nuestra zona, de nuestra ciudad, a veces les toman en cuenta. Entonces, ese es el desnivel que nosotros prácticamente tenemos. Yo, por mi papá, soy prácticamente el 50% ambateño. El ambateño es solamente para Ambato. Yo he tenido la oportunidad de trabajar carros alegóricos que vienen a Cariobam, en Ambato, hace años atrás, ¿no? Entonces, nosotros hemos presentado propuestas para realizar un carro alegórico, pero no han aceptado las nuestras y han ido a contratar en Ambato. Y vean lo que es la vida, se ha trabajado en Ambato con artistas de Riobamba para que vengan acá a desfilar. Entonces, esa es la situación. Si nosotros vamos a Ambato y presentamos una propuesta a ustedes de otra ciudad, negativo, no nos dan el espacio. Entonces, sí, bueno, yo por mi parte, como le comentaba, nosotros hablamos del bueno, lo malo, y lo malo acá es que Riobamba sí hemos tenido mala suerte en las autoridades. No hemos tenido una autoridad que sobre todo le dé un giro de 99 grados a la ciudad, en transformarle en una ciudad metropolitana, en transformarle en una ciudad cultural, porque no se necesita miles de dólares. Si hacemos un concurso con unos $10,000 de realizar, por ejemplo, arte urbana con todos los artistas, podríamos cambiar a la ciudad. Yo tuve la suerte de estar hace unos 9 años en Guatemala, la antigua Guatemala, y vi prácticamente esa riqueza cultural, eh, primero patrimonial también en sus casas, que cada casa tenía una riqueza en el color, un barrio tenía solamente la parte esencial de las montañas, la parte ecológica, la parte artística y así. Entonces uno también tiene esa visión de realizar algo parecido, no una copia, porque nosotros tenemos que presentar cosas inéditas, algo acá en Riobamba. Entonces, sí, ya digo, vuelvo y repito, ha habido eventos culturales acá buenos, importantes, pero se ha dividido en dos grupos, ¿no? La cultura con nuestros artistas y las instituciones con artistas de gran renombre y que se llevan muchísimo dinero de nuestras arcas provinciales. Claro, y me parece pues, bastante contraproducente porque hay una dicotomía entre esta situación que al final lo que hace es estancarlo, desde mi punto de vista, estanca esta producción local. Y bueno, independientemente de actividades y demás, hay también algo importante y al menos se lo puede observar en diferentes ciudades de carácter mayoritariamente europeo, diría yo. Es el hecho del espacio público. El espacio público entendiendo como este espacio en donde se diseña para que las personas puedan confluir y realizar actividades de cualquier tipo. Ahora bien, Claro. considerando eso, ¿qué papel cree usted que juegan los espacios públicos y la arquitectura en la promoción del arte? Yo le diría un papel un poco débil, ¿no? Que no promocionan. Si hay, por ejemplo, cultura que ellos tienen, porque ellos tienen su departamento de cultura, pero a nivel de una actividad, sobre todo que sobresalga con gente de aquí, no ha habido, al menos que nosotros estemos enterados, ¿no? Entonces yo le diría que hay bastante debilidad en esa parte cultural. Mm, claro. Y sí, bueno, creo que volvemos a recaer en la misma situación anterior, que al final es una falta de promoción, falta de iniciativa y falta de, pues también de poder financiamiento, ¿no? Al final con estas situaciones. Bueno, me pareció interesante también tocar este tema que, como lo había mencionado, era como lo más central de esta entrevista. Pero también hay algo muy interesante y en este caso es su propia producción, que tuve la oportunidad de revisar los diferentes pues publicaciones, la verdad, en redes, al igual que diferentes artículos a nivel nacional. No sé si nos podría hablar sobre quizás algunos proyectos artísticos
que usted considere más significativos en los que haya trabajado, tanto en Riobamba como en otras ciudades, porque pues usted ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ciudades. Bueno, yo a lo largo de, sobre todo estos últimos 10 años, he venido trabajando murales en la técnica de la cerámica, también esculturas. Estoy trabajando la parte en lo que es escultura en fibra de vidrio con polvo de mármol. También hay, bueno, depende sobre todo la necesidad y el lugar, ¿no? También he trabajado en Quero, en Ceballos, en Mocha. En Mocha tengo algunos bustos, en la iglesia también. Entonces, mis obras también reposan en Lago Agrio. En Lago Agrio también he trabajado unos 2 dinosaurios. Entonces, poco a poco el trabajo, cuando uno ya le conoce, en base, como siempre hay esa frase que dice, todo sacrificio tiene su recompensa. Entonces, ha habido un sacrificio para poder llegar o para que le conozcan. Pues cuando a uno ya le conocen, le buscan de algunas instituciones para esculturas, murales, trabajo también que se ha realizado en las diferentes escuelas, colegios de acá de la provincia, los murales infantiles, al inicio del año, normalmente las escuelitas, las instituciones, las diferentes instituciones educativas tienen la necesidad de cambiar su fachada, en este caso de las paredes, y ahí es donde nos llaman a nosotros para pintar los murales, sobre todo los murales infantiles, que es una puerta de entrada para que el estudiante, sobre todo los niños, puedan sentirse a gusto en su institución educativa. Entonces, sí, sí, el trabajo que uno viene realizando, aparte de los trabajos de escultura, todo eso, el trabajo que uno viene creando, produciendo, que es en el taller, que son cuadros al óleo, que son acuarelas, todo eso, y también uno tiene que estar batallando con ver algo que impacte. Uno tiene que crear unas 30, 40 obras con la misma técnica, con la misma temática, el estudio de analizar primero el título, ¿no? Porque el título es una parte esencial para complemento o vestimenta de la obra. Si yo digo una exposición pictórica, un grito más, no Tierra, Alma y Maíz, que hace algunos años impactó bastante en una galería extranjera. Entonces, todo eso viene dentro del trabajo minucioso. Y nosotros también como artistas, quizás nuestra forma de comunicarnos con ustedes, con los demás, es en la obra, en los cuadros, ¿no? Por eso un viejo proverbio comenta de que un cuadro de pintura vale más que 1000 palabras, y creo que nuestra obra habla por sí propia. Ujú. Bueno, la verdad me pareció bastante fructífera la entrevista que le acabo de hacer. Nuevamente me voy a permitir agradecerle por su tiempo, por su predisposición. Y bueno, ya para terminar, no sé, me gustaría, independientemente de la entrevista, quizás tenemos 1 minuto y medio por cuestiones de Zoom, y me gustaría que quizás nos haga una reflexión final o algún consejo que les pueda dar a los jóvenes, artistas que quizás quieran declinarse por esta actividad a nivel profesional. Sí, bueno, sobre todo el consejo más importante sería persistir, ¿no? Porque a veces nosotros, si es que algo no nos se debilitó, no salió algún proyecto, a veces declinamos. Entonces, la insistencia y sobre todo aprovechar las actitudes que todo ser humano tenemos, no solamente para la pintura. Justo ayer observamos el partido de la selección de Ecuador, el crack, el deporte, entonces esos talentos que nos representan a la nación. Entonces, si es que algo nos gusta, y sobre todo a los padres de familia, que apoyen en este caso a los hijos en lo que a ellos les gusta, no a lo que les gusta a los señores padres, sino a lo que les agrada, en este caso a los alumnos. Y por mi parte, agradecerle también a usted, también pidiéndole un poco de disculpas. Estoy con un problema en el oído, justo había adelantado la entrevista porque en una media hora tengo una cita médica, no le escuchaba muy bien, pero esperemos que todo lo que se realizó en esta entrevista sea el beneficio de usted, y si necesita